Hay personas que pasan años intentando convertirse en alguien que sea imposible de rechazar. Y lo más fuerte es que muchas no se dan cuenta. No se lo dicen así. No se levantan pensando, hoy voy a traicionarme un poco para gustarle más al mundo. No. Sucede de formas muchísimo más elegantes, más socialmente aceptables, más invisibles, intentando caer bien, intentando no incomodar, intentando hacer lo correcto, intentando no decepcionar, intentando decir lo adecuado, intentando verse competentes, intentando no quedar mal, intentando no ser demasiado, intentando no ser muy intensos, no muy sensibles, no muy callados, no muy ambiciosos, no muy emocionales, no muy raros, no muy auténticos, si somos brutalmente honestos. Porque cuando la aprobación externa empieza a ocupar demasiado espacio, algo muy silencioso comienza a pasar. Dejas de preguntarte quién eres y empiezas a preguntarte qué versión de ti sería mejor recibida. Esa diferencia cambia una vida, porque parece adaptación, pero muchas veces es autosabotaje elegantemente disfrazado. Y quiero empezar con una idea incómoda. Buscar aprobación no siempre se siente como inseguridad, a veces se siente como madurez, como amabilidad, como ambición, como profesionalismo, como empatía, como saber relacionarte. Y sí, a veces realmente puede haber algo sano ahí. Somos seres sociales, nos importa pertenecer, nos importa conexión, nos importa ser vistos. Eso no tiene nada de raro. El problema aparece cuando tu sistema empieza a depender demasiado de señales externas para sentir que estás bien contigo. Ahí cambia todo, porque ya no estás simplemente relacionándote, estás negociando identidad, y eso desgasta muchísimo más de lo que parece. Porque la primera forma en que muchísimas personas se sabotean buscando aprobación es brutalmente silenciosa. Se editan constantemente para agradar. Y ojo con esto porque es increíblemente normalizado. No me refiero solo a mentir descaradamente. A veces es muchísimo más sutil. Cambiar opinión según con quién estás. Suavizar ideas. Ocultar partes tuyas. Fingir interés. Reírte de cosas que no te hicieron gracia. No decir lo que realmente piensas. Actuar menos intenso. Más exitoso. Más relajado. Más fuerte. Más indiferente. Más correcto. Más admirable. Lo que toque según el contexto. Eso parece adaptación social normal. Hasta cierto punto lo es. La pregunta importante es otra. ¿Cuánto de ti queda intacto después de tanto ajuste? Porque si modificar pequeños matices según contexto es humano, vivir permanentemente editado es agotador. Y muchísima gente vive exactamente así. No porque quiera ser falsa, porque aprendió que autenticidad sin filtro puede costar caro. Rechazo, burla, vergüenza, exclusión, crítica, desaprobación. Y el cerebro aprende rapidísimo, especialmente cuando ciertas experiencias dejaron marca. Quizá una vez dijiste algo genuino y te ridiculizaron. Quizá mostraste emoción y te hicieron sentir débil. Quizá expresaste entusiasmo y alguien lo aplastó. Quizá intentaste ser tú y sentiste distancia. No hace falta un trauma cinematográfico. A veces bastan suficientes pequeñas experiencias donde el sistema concluye. Mejor modúlate, mejor encaja, mejor no muestres demasiado. Y lo terrible es que puede funcionar. Sí, puede ayudarte a caer bien, a evitar rechazo, a parecer socialmente competente, a navegar entornos complejos. Por eso engancha, porque trae recompensa. Aquí entra algo fascinante y peligrosísimo. La dopamina social. Esa pequeña recompensa interna cuando recibes aprobación, validación, aceptación, atención, reconocimiento. El cerebro ama esas señales, porque durante miles de años pertenecer ayudaba a sobrevivir. No estamos diseñados para ser completamente indiferentes al grupo. Eso sería mentira. Pero una cosa es valorar conexión, otra construir identidad alrededor de reacciones externas. Ahí aparece problema serio, porque entonces ya no hablas espontáneamente, performas, no compartes, calculas, no expresas, gestionas impresión, no existes libremente, te administras, y eso consume energía brutal. Quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas versiones de ti existen dependiendo de con quién estás? No como flexibilidad sana, como edición estratégica, la versión profesional, la versión cool,
La versión que no incomoda, la versión más segura, la versión más simpática, la versión emocionalmente manejable, la versión más interesante, la versión que parece tener todo bajo control. ¿Te reconoces? Porque si sí, probablemente ya sabes lo agotador que es. Y aquí quiero decir algo importante. Mucha gente que hace esto parece muy funcional, incluso carismática, incluso socialmente exitosa, pero por dentro viven algo muy raro: cansancio identitario. Porque cuando pasas demasiado tiempo interpretando versiones aceptables, eventualmente aparece una pregunta incómoda. ¿Cuál de todas soy realmente? Eso pega fuerte, porque la necesidad de aprobación no solo afecta autoestima, puede afectar identidad completa. Y aquí aparece un síntoma brutal: la dificultad para relajarte socialmente. Porque si parte de tu mente siempre está monitoreando impresión, nunca estás completamente presente. Siempre hay proceso en segundo plano. ¿Cómo soné? ¿Eso estuvo raro? ¿Debí decir otra cosa? ¿Les caí bien? ¿Fui demasiado? ¿Muy poco? Eso agota muchísimo. Y mucha gente ni siquiera lo nota porque se volvió automático. Ese es el problema. No lo sienten como esfuerzo, lo sienten como personalidad. Así soy. Pienso mucho. Soy perfeccionista. Tal vez. O tal vez tu sistema aprendió hipervigilancia social. Eso cambia muchísimo la conversación, porque entonces no estamos hablando solo de timidez o estilo. Estamos hablando de un patrón donde tu atención se desvía constantemente de vivir hacia gestionar percepción. Eso es agotador. Y aquí quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Te gusta quién eres cuando nadie te está evaluando? No lo que muestras, no lo que proyectas, no lo que otros validan. Tú. Porque muchas personas persiguen aprobación porque en el fondo sienten algo muy incómodo, que sin mirada externa su valor se vuelve incierto. Y eso duele muchísimo, porque convierte a otros en espejo obligatorio. Si me aprueban, voy bien. Si me validan, tengo valor. Si me aceptan, existo mejor. Ese sistema es peligrosísimo, porque entrega tu estabilidad emocional a variables que no controlas. Y entonces algo muy extraño pasa. Empiezas a sabotear espontaneidad para conservar aceptación. Saboteas autenticidad para evitar juicio. Saboteas honestidad para sostener imagen. Y sí, ese es autosabotaje real. No porque destruyas tu vida dramáticamente, porque te alejas lentamente de ti mientras pareces funcionar. Y quizá la pregunta más incómoda aquí es esta: si dejaras de editarte tanto, ¿a quién temes decepcionar realmente? Porque casi siempre hay alguien dentro de esa pregunta. A veces una persona concreta, a veces muchas, a veces una figura del pasado que ya ni siquiera está presente, pero sigue viviendo en la forma en que te juzgas. Y ahí es donde esto se vuelve mucho más profundo que simplemente querer caer bien. Porque buscar aprobación rara vez es solo un hábito social. Muchas veces es una estrategia emocional de supervivencia. Aprendiste que ser bien recibido te protegía, te daba pertenencia, te daba calma, te evitaba vergüenza, te evitaba rechazo. Y el cerebro no olvida fácilmente lo que alguna vez sintió como protección. Por eso no basta con decirte: deja de buscar validación. Si fuera tan simple, medio mundo ya lo habría resuelto. No, aquí estamos hablando de patrones mucho más automáticos, y eso nos lleva a la segunda forma en que muchísimas personas se sabotean buscando aprobación. Postergan decisiones por miedo al juicio. Y esta es especialmente cruel porque desde fuera suele parecer otra cosa: perfeccionismo, análisis, paciencia, prudencia. Estoy esperando el momento correcto. Todavía no está listo. Necesito prepararme mejor, cuando tenga más claridad, cuando tenga más experiencia, cuando tenga mejor plan. ¿Te suena? Porque muchas veces parece responsabilidad, pero si somos brutalmente honestos, en muchísimos casos, lo que realmente hay es miedo a ser visto equivocándose. Eso cambia todo, porque entonces no estás procrastinando porque seas flojo. Estás congelándote porque la evaluación social pesa demasiado. Y eso es muchísimo más humano de lo que la gente cree. Piensa en cuántas decisiones importantes se quedan suspendidas por esto. Empezar un proyecto, subir contenido, cambiar trabajo, poner límites, decir lo que piensas, vestirte como realmente quieres, aprender algo nuevo, mostrar creatividad, tomar postura, intentar algo imperfectamente.
¿Cuántas cosas no haces porque internamente alguien podría pensar algo? Y aquí aparece algo brutal. Muchas veces ni siquiera sabes exactamente quién. Solo la gente. Esa entidad abstracta que parece vivir rent-free dentro de la mente de millones de personas. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me veré? ¿Y si fallo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si descubren que no soy tan capaz? Eso paraliza muchísimo. Y aquí entra algo profundamente psicológico. La vergüenza anticipatoria, no la vergüenza real, la imaginada, la posibilidad de sentir humillación futura. El cerebro la vive casi como amenaza real. Por eso procrastinar puede sentirse extrañamente protector. Si no lo intentas, no te expones. Si no publicas, no te juzgan. Si no hablas, no te contradicen. Si no eliges, no te equivocas públicamente. ¿Ves la trampa? La evitación reduce ansiedad inmediata. Por eso se refuerza. Ese alivio momentáneo es recompensa. Otra vez dopamina mezclada con alivio. Otra vez el cerebro aprendiendo patrón. Evitar me protege. Sí, en el corto plazo, pero a largo plazo empieza el autosabotaje brutal. Porque mientras intentas evitar juicio, también evitas crecimiento, evitas experiencia, evitas aprendizaje, evitas oportunidades, evitas identidad real. Eso es lo cruel. El sistema cree que te protege, mientras lentamente reduce tu vida. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas decisiones importantes llevas posponiendo no por falta de capacidad, sino por miedo a cómo podrías verte haciéndolas mal? Esa pregunta pega porque mucha gente ya sabe la respuesta. Solo no quería nombrarla, porque duele aceptar que no siempre es falta de tiempo, o recursos, o claridad. A veces es miedo puro a evaluación. Y aquí aparece algo especialmente engañoso. El perfeccionismo funcional. Ese estado donde pareces altamente exigente, responsable y comprometido, pero en realidad estás atrapado en miedo sofisticado. Porque sí, el perfeccionismo muchas veces recibe aplausos. Qué disciplinado, qué detallista, qué profesional. Y sí, puede haber una versión sana. Pero también existe una versión profundamente ansiosa. La que dice, no puedo mostrar esto hasta que sea impecable. No puedo empezar hasta sentirme listo. No puedo equivocarme delante de otros. Eso no siempre es excelencia. A veces es terror elegantemente vestido. Y quiero decir esto con mucha claridad. Hay personas brillantísimas completamente bloqueadas por miedo al juicio. No porque no puedan, porque imaginan demasiado bien el costo emocional de fallar públicamente. Eso drena brutalmente. Porque mientras desde fuera pareces estar preparándote, por dentro el sistema está atrapado en evitación. Y aquí aparece una consecuencia tristísima. La vida empieza a llenarse de potencial no vivido, ideas no lanzadas, conversaciones no tenidas, decisiones congeladas, versiones tuyas que nunca salieron del borrador. Eso pesa muchísimo, porque con el tiempo el dolor ya no es solo ansiedad por juicio. También aparece frustración contigo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué sigo postergando? ¿Por qué otros sí pueden? Y ahí entra otra trampa. Compararte con gente que quizás simplemente tiene una relación distinta con el error. Porque aquí está una verdad importante. Las personas que parecen más libres no siempre tienen más talento. Muchas veces simplemente toleran mejor no gustarle a todo el mundo. Eso cambia vidas. Porque si necesitas aprobación antes de actuar, quedas secuestrado. Siempre habrá alguien que no entienda, que critique, que opine, que proyecte, que juzgue. Siempre. Entonces, si esperas permiso invisible del mundo, puedes quedarte congelado años. Y aquí quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Cuánto de tu vida actual está diseñada alrededor de evitar vergüenza? No de perseguir deseo. Evitar vergüenza. Esa diferencia importa muchísimo, porque puedes parecer racional mientras organizas toda tu vida alrededor de evitar exposición emocional. Y eso también es autosabotaje. Silencioso. Socialmente elegante. Pero autosabotaje al fin, porque te roba una cosa irrecuperable, tiempo. Y quizá aquí aparece la pregunta más dura de esta parte. ¿Qué harías diferente si dejaras de necesitar verte admirable antes de empezar? Porque esa pregunta incomoda de una forma muy particular, no porque no sepas responder. Muchas veces sí lo sabes. El problema es que responderla honestamente te enfrenta con algo doloroso. ¿Cuántas cosas has postergado no por incapacidad, sino por miedo?
Y cuando esa verdad aparece, suele venir acompañada de otra todavía más incómoda. La cantidad de veces que dijiste sí cuando querías decir no. Y ahí entramos en la tercera forma en que muchísimas personas se sabotean buscando aprobación. Quizá una de las más comunes y una de las más destructivas. Decir sí cuando querías decir no. Esto parece pequeño. Socialmente incluso se ve amable, flexible, generoso, comprensivo, maduro. Yo me adapto. No pasa nada. Claro, como tú quieras. Todo bien. ¿Te suena? Porque muchísima gente construyó identidad completa alrededor de ser la persona fácil, la que no complica, la que entiende, la que ayuda, la que no incomoda, la que está. Y desde fuera eso puede verse hermoso, hasta noble, hasta admirable. Pero quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuántos de esos sí fueron realmente sinceros? Porque ahí cambia todo. Si dices sí desde libertad, perfecto. Si dices sí desde miedo, el costo es otro. Y muchas veces ese miedo ni siquiera es evidente. No siempre piensas, voy a decir sí porque me aterra rechazo. A veces el proceso es muchísimo más automático. No quieres decepcionar, no quieres parecer egoísta, no quieres quedar mal, no quieres generar incomodidad, no quieres que cambie energía, no quieres conflicto. Entonces dices sí. Y rápido, tan rápido que ni siquiera te preguntas qué querías realmente. Eso es lo fuerte. No siempre estás traicionando conscientemente tu necesidad. A veces ni llegas a consultarla, porque el patrón responde antes. Y aquí aparece algo profundamente importante. El people pleasing no siempre se ve como alguien desesperado buscando gustar. A veces se ve como alguien altamente funcional que automáticamente prioriza comodidad ajena. Ese matiz cambia muchísimo, porque mucha gente escucha people pleaser y piensa, no, yo no ando intentando agradar a todos. Pero luego revisas conducta, aceptar cosas que no querías, estar disponible cuando estabas agotado, ceder planes, evitar conversaciones incómodas, aguantar dinámicas injustas, decir que sí por compromiso emocional. Y ahí aparece otra historia. No una persona superficialmente complaciente, una persona entrenada para minimizarse. Eso es distinto y muchísimo más profundo, porque aquí no solo hablamos de límites, hablamos de identidad. Si repetidamente comunicas tus necesidades primero, mi incomodidad puede esperar, yo me adapto, algo dentro aprende. Y lo peligroso es que también lo aprenden los demás. No porque sean malvados necesariamente, porque el sistema enseña dinámica. Si siempre dices sí, el mundo aprende que sí es tu idioma natural. Y luego cuando un día dices no, se siente extraño. Incluso para ti, aparece culpa inmediata. ¡Qué mala onda! Estoy siendo egoísta. Seguro exagero. Eso es brutal, porque revela que el problema no era disponibilidad sana. Era aprobación mezclada con autoabandono. Y aquí quiero tocar algo muy humano. La culpa de poner límites. Porque muchísima gente no teme realmente decir no. Teme lo que siente después de decirlo. La incomodidad, la culpa, la ansiedad, la sensación de haber decepcionado. Eso cambia toda la conversación, porque ya no se trata simplemente de aprender frases de límites. Se trata de tolerar la activación emocional que aparece cuando dejas de agradar automáticamente. Eso es muchísimo más profundo y muchísimo más difícil, porque aquí no peleas solo con conducta, peleas con programación emocional. Y quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuántas veces has aceptado cosas solo para evitar sentirte culpable? No porque querías, no porque te nacía, solo para no sentir incomodidad interna. Eso pasa muchísimo, y si pasa seguido, hay algo importante ahí. Porque usar el sí como anestesia emocional tiene un costo altísimo. Tiempo, energía, respeto propio, claridad, relaciones honestas, todo. Y aquí aparece algo tristísimo, el resentimiento silencioso. Porque la gente que más dice sí por aprobación muchas veces termina profundamente resentida. Y eso los confunde muchísimo. Pero si yo siempre estoy. Yo doy mucho. Y yo ayudo. Yo nunca digo que no. Exacto. Ahí está parte del problema. Porque si das desde libertad, hay energía limpia. Si das desde obligación emocional, algo dentro sí registra pérdida. Y tarde o temprano aparece factura. Irritabilidad. Agotamiento. Distancia. Frialdad, ganas de desaparecer, respuestas secas,
Cansancio raro, no porque seas mala persona, porque eres humano. Nadie puede sostener autoabandono indefinidamente sin costo emocional. Y aquí aparece una paradoja brutal. Buscas aprobación diciendo sí, pero mientras más te traicionas para conservar aceptación, menos te respetas. Y cuando menos te respetas, más aprobación externa necesitas para compensar. ¿Ves el ciclo? Es perverso, porque la estrategia promete pertenencia, pero lentamente erosiona autoestima. Y autoestima erosionada vuelve todavía más difícil decir no. Eso atrapa a muchísima gente años. Y aquí quiero preguntarte algo especialmente incómodo. Si mañana dejaras de estar tan disponible, tan adaptable y tan complaciente, ¿quiénes cambiarían su forma de tratarte? No respondas rápido, porque esa pregunta revela muchísimo. Algunas relaciones aguantarían perfecto, otras se incomodarían rapidísimo. Y esa diferencia dice mucho sobre qué tan real era cierta aprobación. Porque a veces no te aprueban por quién eres, te aprueban por lo conveniente que eres. Esa frase duele, muchísimo, pero libera, porque obliga a separar amor real de aprobación condicionada. Y quizá la pregunta más brutal aquí es esta. ¿Te quieren o les resulta cómodo que siempre digas sí? Y esa pregunta rara vez deja a alguien completamente tranquilo, porque toca una herida muy profunda. La diferencia entre ser querido y ser funcional para otros. Y cuando una persona lleva demasiado tiempo construyendo valor alrededor de agradar, ayudar, adaptarse o no incomodar, esa diferencia puede doler muchísimo. Porque una parte de ti quizá aprendió algo muy antiguo, que mientras seas útil serás querido, mientras seas fácil serás aceptado, mientras no generes problema conservarás pertenencia. Y si eso vive dentro de ti, claro que decir no se siente amenazante, porque no solo está en juego una petición, está en juego identidad, pertenencia, valor. Y ahí es donde la búsqueda de aprobación empieza a mutar en otra forma de autosabotaje todavía más cruel. La cuarta forma, comparar tu valor con la validación de otros. Y aquí entramos en un territorio peligrosísimo porque hoy el entorno alimenta esto como nunca antes. Antes podías compararte con gente cercana. Ahora puedes compararte con miles de vidas curadas en segundos. Cuerpos, relaciones, carreras, casas, vacaciones, éxitos, rutinas, personalidades, opiniones, reconocimiento, aplausos digitales, atención constante. Y aunque racionalmente sabes que mucho está filtrado, tu sistema emocional no siempre responde desde lógica, responde desde percepción. Eso cambia muchísimo, porque el cerebro no necesita creer conscientemente una mentira para reaccionar emocionalmente a ella, solo necesita exposición repetida. Y aquí entra algo brutalmente humano, la dopamina social, cada like, cada respuesta, cada validación, cada señal de aceptación, cada pequeño reconocimiento. El sistema registra recompensa, no porque estés roto, porque eres humano. El problema aparece cuando esa recompensa empieza a convertirse en medidor de valor. Ahí empieza el autosabotaje serio, porque entonces tu estado interno deja de depender de quién eres y empieza a fluctuar según señales externas. Si responden, bien. Si validan, bien. Si reaccionan, bien. Si te comparas con alguien mejor, mal. Si alguien parece avanzar más, mal. Si otro recibe más atención, mal. Eso es agotador. Porque convierte autoestima en mercado emocional abierto 24/7, y nadie sale estable de ahí. Quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Cuántas veces un detalle externo ha cambiado cómo te sientes contigo ese mismo día? Ver a alguien logrando algo, una publicación, una conversación, un comentario, una comparación involuntaria, una sensación de quedarte atrás. Eso pasa muchísimo, y la gente suele minimizarlo. Solo me comparé tantito. Pero esas pequeñas comparaciones repetidas erosionan muchísimo, porque no solo observas, te evalúas, y esa diferencia importa muchísimo. No es, mira qué interesante, es, ¿por qué yo no? ¿Qué me falta? Voy tarde, no soy suficiente. Eso drena brutalmente, porque tu atención deja de estar en construir vida propia, y se convierte en monitoreo comparativo. Y aquí aparece algo especialmente cruel. La ilusión de objetividad, como si realmente estuvieras haciendo evaluación racional. Pero muchas veces no comparas realidades completas.
Comparas tu experiencia interna cruda con proyecciones externas editadas. Eso jamás será justo. Nunca. Porque tú conoces tus inseguridades, tus dudas, tus errores, tus miedos, tus procesos lentos, tus contradicciones. Del otro ves narrativa visible, resultado, imagen, fragmento. Y aún así haces juicio completo. Eso es devastador para autoestima, porque el juego está amañado desde el inicio. Y aquí quiero tocar algo especialmente importante. La comparación no siempre nace de envidia. A veces nace de inseguridad relacional con tu propio valor. Eso cambia muchísimo el tono, porque no se trata de demonizar compararte. Se trata de entender qué está intentando hacer tu sistema. Muchas veces busca orientación, lugar, referencia. ¿Voy bien? El problema es cuando usas vida ajena como tribunal. Ahí empieza el sabotaje. Porque entonces no solo observas otras trayectorias, usas esas trayectorias para invalidar la tuya. Eso es brutal. Y aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Con qué frecuencia tu autoestima cambia según cómo te percibes frente a otros? No frente a tus valores, no frente a tu proceso, frente a otros. Esa respuesta dice muchísimo. Porque si tu valor depende demasiado del ranking invisible que haces constantemente, vivir se vuelve agotador. Siempre habrá alguien más adelante en algo. Siempre. Más atractivo, más exitoso, más visible, más carismático, más validado, más admirado, más resuelto. Siempre. Entonces, si tu sistema necesita ganar comparación para sentirse suficiente, nunca descansa. Y ahí aparece el autosabotaje brutal. Porque en vez de construir desde autenticidad, empiezas a reaccionar. Cambias metas, cambias ritmo, cambias decisiones. Cambias identidad incluso, no porque realmente quieras algo, porque no soportas sentirte atrás. Eso es fortísimo, porque ya no estás viviendo desde deseo, estás viviendo desde déficit comparativo. Y esa energía jamás trae paz, solo carrera interminable. Aquí aparece algo especialmente triste, la incapacidad de disfrutar logros propios. Porque apenas consigues algo, aparece alguien con más. Entonces, lo tuyo pierde brillo instantáneamente. Eso es devastador, porque ni siquiera el progreso te alimenta. Siempre hay referencia externa robándote experiencia. Y aquí quiero decir algo incómodo. La búsqueda de aprobación convierte el éxito en un pozo sin fondo, porque si el objetivo real no es crecer sino sentirte validado, ningún logro basta mucho tiempo. Nunca, porque el problema no era el logro, era el vacío que intentabas llenar con mirada externa. Y aquí quiero hacerte una pregunta brutal. Si nadie pudiera ver lo que haces, ¿seguirías queriendo exactamente lo mismo? No respondas rápido, porque esa pregunta desmonta muchísimo. Carreras, objetivos, imagen, esfuerzos, versiones enteras de identidad. No porque todo sea falso, pero sí obliga a separar deseo auténtico de deseo diseñado para validación. Y quizá ahí aparece una verdad incómoda. No todo lo que persigues lo deseas realmente. Algunas cosas solo prometen aprobación. Y cuando empiezas a ver eso con honestidad, algo dentro se incomoda muchísimo. Porque no estamos hablando solo de pequeños hábitos. Estamos hablando de decisiones de vida completas, direcciones enteras, años, versiones de ti construidas alrededor de algo que quizá nunca fue deseo auténtico, solo promesa de validación. Y ahí llegamos a la quinta forma, quizá la más silenciosa, pero también una de las más devastadoras. Construir una vida que impresiona, pero no te representa. Esto pega distinto, porque aquí ya no hablamos de momentos aislados. Hablamos de identidad completa, de elecciones grandes, trabajo, relaciones, imagen, metas, rutinas, estilo de vida, personaje. Y quiero decir algo incómodo desde el inicio. Muchísima gente vive exactamente así sin saberlo, no porque sean falsas, porque fueron tomando decisiones guiadas por señales externas hasta que la identidad quedó estructurada alrededor de aprobación. Eso pasa muchísimo, no siempre de forma consciente. A veces empieza con algo pequeño. Elegir algo que se ve bien, tomar camino que tiene sentido, buscar lo admirable, lo respetable, lo que impresiona, lo que genera reconocimiento. Y poco a poco empiezas a construir una narrativa. La persona exitosa, la persona correcta,
la persona admirable, la persona fuerte, la persona que sí pudo, la persona que otros validan. Y desde fuera incluso puede verse increíble. Ese es el problema, porque si se viera claramente destructivo sería fácil. Lo complicado es cuando funciona socialmente. Aplausos, reconocimiento, respeto, atención, comentarios positivos. Qué bien te va, qué increíble, qué ejemplo. Y mientras tanto, algo dentro no encaja. Eso es brutal, porque entonces ni siquiera puedes quejarte fácilmente. Pero tengo lo que supuestamente quería. Entonces, ¿por qué me siento raro? Porque quizá lo querías por lo que representaba, no por lo que realmente significaba para ti. Esa diferencia cambia vidas. Y aquí quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida fueron realmente tuyas y cuántas fueron negociaciones con aprobación? No respondas rápido, porque esa pregunta puede mover muchísimo. La carrera que elegiste, la forma en que te muestras, el tipo de relación que mantienes, cómo hablas, qué escondes, qué persigues, qué publicas, qué priorizas. No porque todo sea falso, pero sí porque muchas veces hay mezcla. Deseo auténtico mezclado con hambre de validación. Y esa mezcla confunde muchísimo, porque hace dificilísimo distinguir qué quieres realmente. Aquí aparece algo especialmente doloroso, el vacío después del logro. Ese momento donde consigues algo que se suponía debía hacerte sentir pleno y no pasa, o pasa muy poquito, muy breve. Luego otra vez vacío, otra meta, otro objetivo, otra validación, otra comparación. Eso es agotador, porque el problema nunca fue la meta en sí. Era el contrato invisible que hiciste con ella. Cuando consiga esto, por fin me sentiré suficiente. Ese contrato destruye muchísima paz, porque ningún logro puede sostener indefinidamente autoestima que depende de aprobación. Nunca. Aquí entra algo profundamente humano. La identidad performativa. No quién eres. Quién aprendiste a mostrar porque recibe mejor respuesta. Eso pasa muchísimo. Y otra vez, no siempre es obvio. No siempre es alguien fingiendo descaradamente. A veces simplemente vas moldeando partes de ti según lo que mejor funciona socialmente. Más exitoso, más inteligente, más frío, más espiritual, más productivo, más relajado, más interesante, más admirable, lo que toque. Y con el tiempo puede pasar algo brutal. Te vuelves muy bueno interpretando versión aceptable, pero cada vez más desconectado del original. Eso duele muchísimo, porque aparece una pregunta muy rara. ¿Qué quiero yo realmente? Y no sabes, porque llevas demasiado tiempo respondiendo a otra pregunta. ¿Qué sería mejor recibido? Eso cambia todo, porque buscar aprobación sostenidamente no solo afecta autoestima, puede alterar brújula interna completa, deseo, identidad, dirección. Y aquí quiero tocar algo especialmente fuerte, la envidia existencial, no la superficial, la profunda, ver vidas que parecen coherentes y sentir una incomodidad rara. No porque quieras exactamente lo suyo, porque conectan con algo que tú abandonaste. Autenticidad, quizá. Libertad, coherencia, espontaneidad. Valor para elegir distinto. Y eso duele, porque a veces no envidias éxito, envidias permiso. Eso es fortísimo, porque revela cuánto de tu vida quizá fue negociada para gustar. Y aquí quiero preguntarte algo brutal. Si mañana nadie pudiera admirarte por tus decisiones, ¿cuáles seguirías sosteniendo? No por obligación, no por miedo, porque realmente las elegirías otra vez. Esa pregunta desmonta muchísimo, porque muchas personas descubren cosas incómodas, que sí, lograron cosas, pero desde una identidad agotada, que sí, construyeron estabilidad, pero sacrificando autenticidad, que sí, fueron aprobadas, pero perdiéndose. Y aquí quiero decir algo importante. No toda ambición nace de validación. No toda búsqueda externa es falsa. No toda imagen es mentira. No quiero simplificar así. La pregunta real es otra. ¿Quién está conduciendo? ¿Tu deseo auténtico o tu hambre de aprobación? Porque desde fuera pueden parecer iguales. Por dentro no se sienten igual. Una energía expande, la otra tensa. Una da dirección, la otra nunca sacia. Y aquí quiero reunir brutalmente todo lo que hemos recorrido. Te editas para agradar. Congelas decisiones por miedo al juicio. Dices sí cuando querías decir no.
Comparas tu valor con validación externa. Construyes vidas para impresionar más que para representar. ¿Ves el patrón? No parecen iguales por fuera, pero internamente comparten raíz. Tu valor dependiendo demasiado de mirada externa. Y ahí aparece el autosabotaje más profundo. Porque mientras intentas sentirte suficiente frente al mundo, lentamente dejas de construir relación contigo. Y eso siempre termina costando muchísimo. Y cuando ese costo empieza a sentirse de verdad, aparece una incomodidad muy difícil de ignorar. Porque ya no estamos hablando de teoría psicológica bonita. Estamos hablando de tu vida real, tus decisiones, tu energía, tus relaciones, tu identidad. Y aquí suele aparecer una resistencia muy humana. Bueno, pero todos buscamos aprobación un poco. Sí, claro, absolutamente. Sería absurdo fingir que somos criaturas completamente inmunes a la validación social. Nos importa pertenecer, nos importa conexión, nos importa cómo impactamos a otros. Eso no es el problema. El problema aparece cuando esa necesidad deja de ser una variable humana y se convierte en arquitecta principal de tu identidad. Ahí cambia todo, porque entonces ya no haces pequeños ajustes sociales normales. Organizas vida completa alrededor de evitar desaprobación. Y eso es agotador. Quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuántas decisiones tomas pensando primero en cómo se verán? No cómo se sentirán. No si son coherentes contigo. Cómo se verán. Eso dice muchísimo, porque ahí es donde muchas personas descubren algo incómodo, que incluso sus elecciones personales tienen audiencia interna. Una mirada imaginaria constante evaluando. ¿Esto es suficientemente bueno? ¿Qué pensarían? ¿Me veré exitoso? ¿Ridículo? ¿Interesante? ¿Fracasado? Eso es agotador, porque nunca estás realmente solo. Siempre hay jurado interno, y muchas veces ese jurado ni siquiera es tuyo. Es mezcla de voces viejas, expectativas familiares, normas culturales, comparaciones sociales, experiencias de vergüenza, comentarios antiguos, todo mezclado, y aún así lo vives como si fuera verdad objetiva. Eso es fortísimo, porque entonces la aprobación deja de venir solo de afuera, se internaliza. Ahora tú mismo te conviertes en evaluador cruel. Y aquí aparece una consecuencia especialmente devastadora: la incapacidad de descansar de ti. Porque si siempre estás gestionando imagen, incluso en soledad puedes seguir actuando, pensando qué deberías hacer, cómo deberías verte, qué versión sería más admirable, más productiva, más fuerte, más disciplinada, más impresionante. Eso no deja respirar. Y mucha gente vive así sin nombrarlo. Solo sienten ansiedad rara, presión constante, autoexigencia brutal, cansancio, pero no conectan que parte de eso es hambre de aprobación completamente internalizada. Aquí quiero tocar algo especialmente fuerte: la diferencia entre autoestima y reputación, porque muchísima gente las mezcla sin darse cuenta. Reputación es cómo otros te perciben, autoestima es cómo te relacionas contigo. No son lo mismo, y cuando las confundes, tu mundo emocional se vuelve extremadamente inestable, porque reputación fluctúa. Opiniones cambian, percepciones cambian, contextos cambian, audiencias cambian. Entonces, si tu paz depende de eso, jamás descansas. Y ahí aparece algo brutal: el autosabotaje por agotamiento invisible. Porque vivir buscando aprobación drena tanto sistema nervioso que luego ni siquiera tienes energía para construir lo que realmente deseas. Esto pasa muchísimo. La gente piensa que su problema es disciplina, falta de claridad, motivación. No siempre. A veces están emocionalmente exhaustos de performar, de compararse, de sostener personajes, de anticipar juicio, de intentar ser suficientes. Claro que no queda energía limpia. Eso consume muchísimo. Y aquí quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Estás cansado porque tu vida es difícil? ¿O porque intentas vivirla siendo constantemente evaluable? Esa diferencia importa muchísimo. Porque una vida exigente puede cansar. Pero una vida vivida permanentemente bajo examen emocional agota de una forma muchísimo más profunda. Y aquí aparece algo muy triste: el miedo a decepcionarte a ti mismo, cuando en realidad lo que temes es decepcionar imagen. Eso pasa muchísimo. Yo quería lograr más. Yo debería estar más adelante. Yo tendría que...
Pero cuando escarbas un poco, aparece pregunta clave. ¿Según quién? Y esa pregunta incomoda porque desarma muchísimo. Porque a veces no es tu deseo. Es expectativa heredada, comparación, modelo ajeno, guión colectivo. Y tú solo lo adoptaste como si fuera propio. Eso es peligrosísimo. Porque puedes pasarte años persiguiendo objetivos que no son realmente tuyos y sintiendo culpa por no alcanzarlos con suficiente velocidad. Eso es una forma brutal de autosabotaje existencial. Y aquí quiero tocar algo especialmente importante. La aprobación nunca termina de saciar inseguridad profunda. Nunca. Puede anestesiar, puede dar alivio breve, puede subirte momentáneamente, pero no resuelve raíz. Porque si en el fondo sigues sintiendo, no soy suficiente sin validación, ninguna cantidad de reconocimiento arregla eso permanentemente. Siempre necesitarás siguiente dosis, más logro, más aprobación, más atención, más confirmación. Es un pozo sin fondo. Y lo cruel es que desde fuera puede parecer éxito. Ese es el gran engaño. Gente validada, admirada, reconocida, internamente devastada, porque el problema nunca fue falta de aplausos, fue relación rota consigo. Y quizá aquí aparece la pregunta más incómoda de todo este tema. Si dejaras de intentar demostrar tanto, ¿quién quedarías siendo? Porque esa pregunta asusta muchísimo más de lo que parece. No por filosofía barata, por identidad. Porque si llevas años construyendo valor alrededor de rendimiento, utilidad, aprobación, imagen o aceptación, dejar de demostrar puede sentirse casi como desaparecer. Y eso es brutal, porque revela algo profundamente doloroso. Que quizá una parte de ti no aprendió a sentirse valiosa simplemente existiendo, tuvo que ganárselo siendo correcto, útil, admirable, agradable, competente, interesante, fuerte, deseable, productivo, lo que tocara según el entorno. Y si eso pasó, claro que soltar la búsqueda de aprobación no se siente inmediatamente liberador. Primero puede sentirse como vacío, porque el sistema pregunta, entonces, ¿de dónde saco valor ahora? Y esa pregunta merece muchísimo respeto, porque aquí no estamos quitando un mal hábito superficial, estamos tocando estructuras identitarias profundas. Y quiero decir algo importantísimo. Muchas personas no buscan aprobación porque sean superficiales. La buscan porque en algún punto confundieron aprobación con seguridad emocional. Eso cambia muchísimo el tono, porque deja de ser juicio y se convierte en comprensión. Quizá cuando hacías bien las cosas recibías atención. Quizá cuando complacías había paz. Quizá cuando destacabas había reconocimiento. Quizá cuando eras manejable eras querido. Y el cerebro aprendió asociaciones muy simples. Esto me acerca. Esto me protege. Esto me da pertenencia. No es raro. Es humano. Pero una estrategia humana no siempre sigue siendo sana eternamente. Y aquí aparece algo especialmente fuerte. La tristeza de descubrir cuánto de ti fue adaptación. Eso pega durísimo. Porque una cosa es entender el patrón intelectualmente. Otra muy distinta es mirar atrás y pensar. ¿Cuántas decisiones no fueron realmente mías? ¿Cuánto me moldeé para ser aceptable? ¿Cuánto me perdí? Eso duele. Muchísimo. Y quiero detenerme aquí porque esto importa. No conviertas esa conciencia en arma contra ti. No uses claridad nueva para humillarte. No empieces con «qué ridículo», «cómo pude», «qué falso fui». No. La versión tuya que buscó aprobación probablemente estaba intentando conseguir algo profundamente humano. Seguridad, pertenencia, amor, calma. Eso no merece desprecio. Merece comprensión. Porque si te atacas desde ahí, solo reemplazas aprobación externa por crítica interna. Y eso no libera, solo cambia carcelero. Aquí quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿A quién estabas intentando convencer todo este tiempo? No superficialmente. ¿De verdad? ¿A gente? ¿Familia? ¿Alguien del pasado? ¿A una figura que nunca terminaste de impresionar? ¿A una versión insegura de ti? Porque muchas veces el público externo es solo superficie. Debajo hay una necesidad emocional mucho más antigua. Quiero ser suficiente ahora. Eso mueve muchísimas decisiones. Y aquí aparece una verdad especialmente incómoda.
La gente puede aprobarte masivamente y aún así no sentirte suficiente. Eso pasa muchísimo, porque aprobación no reescribe automáticamente creencias profundas. Si internamente sigues operando desde déficit, cada validación solo dura poquito. Luego otra vez hambre, otra vez comparación, otra vez exigencia, otra vez demostrar. Y eso agota de una forma brutal, porque nunca puedes descansar. Siempre hay siguiente estándar, siguiente comparación, siguiente meta, siguiente versión más admirable que perseguir. Eso no es crecimiento limpio, eso es persecución emocional. Y aquí quiero tocar algo muy importante. La libertad psicológica no empieza cuando ya no te importa nada. Eso sería caricatura. No somos robots. Claro que importan relaciones, conexión y opinión de gente valiosa. La diferencia está en otra parte. ¿La opinión externa informa o gobierna? Esa diferencia cambia una vida, porque puedes escuchar feedback sin entregar identidad. Puedes valorar reconocimiento sin depender de él. Puedes querer crecer sin odiarte mientras tanto. Eso es completamente distinto. Y ahí empieza algo profundamente nuevo. La capacidad de actuar aunque no todos aprueben. Eso es libertad real. No arrogancia, no indiferencia falsa. Libertad, porque mientras necesites aprobación universal para moverte, seguirás secuestrado. Siempre. Y aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Qué harías si dejaras de necesitar permiso invisible? No permiso legal, emocional. El permiso para probar, equivocarte, cambiar, decir no, mostrarte, elegir distinto, decepcionar expectativas. ¿Quién serías? Porque esa versión probablemente lleva muchísimo tiempo esperando. No que el mundo cambie, que tú dejes de ponerle candado. Y aquí aparece una verdad preciosa y durísima al mismo tiempo. Muchísimo del autosabotaje no es falta de capacidad, es exceso de autocensura. Eso cambia todo, porque significa que quizá no necesitas convertirte en alguien nuevo, quizá necesitas dejar de bloquear tanto al que ya existe. Y eso es profundamente distinto, porque el problema ya no sería insuficiencia, sería restricción aprendida. Y lo aprendido puede transformarse, no rápido, no mágicamente, pero sí. Y quizá esa posibilidad ya cambia algo dentro de ti ahora mismo. Y cuando esa posibilidad aparece, suele venir acompañada de una mezcla extraña, alivio y miedo, porque una parte de ti piensa, entonces sí puedo vivir distinto, y otra inmediatamente responde, sí, pero eso tendría costo. Y ahí está el punto exacto donde muchísima gente vuelve a su patrón, porque entienden intelectualmente el problema, pero emocionalmente todavía temen lo que implicaría soltarlo. Eso es profundamente humano. Porque dejar de buscar aprobación no solo significa cambiar conducta, significa tolerar experiencias emocionales nuevas, y muchas no son cómodas al inicio. Incomodar, no gustarle a alguien, no recibir validación inmediata, no ser entendido, ser malinterpretado, parecer menos admirable, no encajar en ciertos espacios. Eso activa muchísimo, especialmente si tu sistema lleva años interpretando esas cosas como amenaza. Por eso quiero decir algo importantísimo. Dejar de vivir buscando aprobación no se siente inicialmente como paz absoluta. A veces primero se siente como abstinencia. Sí, abstinencia emocional, porque estabas acostumbrado a microrrecompensas constantes, a señales externas regulando estado interno, a pequeños alivios, a confirmaciones, a ese mini impulso dopaminérgico de sentirte aprobado. Cuando eso disminuye, algo dentro protesta. ¿Y ahora? Eso es normal. No significa que estés haciendo algo mal. Significa que el sistema estaba acostumbrado a otra fuente de regulación. Eso cambia muchísimo cómo interpretas el proceso, porque mucha gente intenta cambiar, siente incomodidad y concluye, esto no es para mí. No. Tal vez solo estás sintiendo retiro de un patrón viejo. Y aquí quiero tocar algo especialmente fuerte. El silencio después de dejar de performar. Porque cuando dejas de mostrar tanto, impresionar tanto, agradar tanto, aparece un espacio rarísimo. Más silencio interno. Menos estímulo. Menos confirmación. Y ahí muchas personas descubren algo incómodo. No saben muy bien quiénes son sin respuesta externa. Eso duele muchísimo.
porque obliga a reconstruir relación contigo desde otro lugar, no desde feedback, desde verdad. Y esa transición puede sentirse vacía al inicio, no porque autenticidad sea vacía, porque estabas acostumbrado a ruido constante. Eso es muy distinto. Aquí quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. Si mañana desaparecieran likes, elogios, reconocimiento, validación y comparación, ¿sabrías cómo orientarte emocionalmente? No idealmente. De verdad. Esa pregunta mueve muchísimo, porque muchísimas personas descubren algo incómodo, que gran parte de su regulación emocional depende más de ecos externos de lo que imaginaban. Y eso no es vergüenza, es información, muy poderosa, porque ahora puedes empezar a construir otra cosa, una brújula interna más estable, no perfecta, pero menos secuestrada. Y aquí aparece algo importantísimo. Autenticidad no significa mostrar todo indiscriminadamente. Eso confunde a mucha gente. No significa convertirte en alguien brutalmente transparente, sin tacto, sin filtro, sin inteligencia social. No, eso sería caricatura. Autenticidad significa que tus decisiones empiezan a alinearse más con verdad interna que con necesidad compulsiva de aprobación. Eso es muy distinto, porque puedes seguir siendo amable, empático, considerado, profesional, reflexivo, sin seguir traicionándote automáticamente. Y esa diferencia cambia todo, porque mucha gente teme que dejar de buscar aprobación los convierta en personas frías o desagradables. No, la meta no es endurecerte. La meta es dejar de depender emocionalmente de gustar. Eso es completamente distinto. Y aquí aparece una verdad especialmente liberadora. No todo rechazo significa error. Escucha eso bien, porque muchísimas personas viven aterradas por rechazo como si automáticamente confirmara defecto personal. No, a veces solo significa incompatibilidad, diferencia, perspectiva distinta, límite sano, contexto, humanidad, nada más. Pero si interpretas cada desaprobación como amenaza identitaria, claro que seguirás performando. Eso desgasta brutalmente. Y aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Cuánto de tu ansiedad diaria nace de intentar controlar percepción ajena? No porque seas débil, porque esto es muchísimo más común de lo que parece. Intentar sonar bien, verte bien, responder bien, no decepcionar, no fallar, no quedar raro, no parecer menos. Eso consume toneladas de energía mental. Y muchísima gente ni siquiera se da cuenta de cuánto sistema nervioso se va ahí, porque se volvió normal. Ese es el problema. Y aquí quiero tocar algo profundamente importante. La diferencia entre conexión y aprobación. Porque se parecen muchísimo por fuera, pero no son iguales. Aprobación te dice, estoy bien si me aceptan. Conexión te dice, puedo ser real aquí. Esa diferencia cambia vidas. Porque mucha gente persigue aprobación creyendo que busca conexión. Pero aprobación exige performance. Conexión tolera humanidad. Aprobación depende de encajar. Conexión soporta verdad. Aprobación es condicional. Conexión profunda no funciona igual. Y quizá ahí está una de las heridas más importantes de todo esto. Tal vez llevas años persiguiendo aprobación cuando lo que realmente querías era sentirte visto. Eso pega distinto. Porque ser admirado no necesariamente te hace sentido. Ser validado no necesariamente te hace conocido. Ser aprobado no necesariamente te hace amado. Y esa diferencia puede explicar muchísimo vacío. Porque quizá nunca faltaron aplausos. Faltó autenticidad suficiente para que algo se sintiera real. Y ahí empieza a cambiar todo. Porque ya no se trata de conseguir más validación. Se trata de construir una relación contigo que no dependa tanto de ella. Y eso sí cambia completamente la vida. No porque de pronto te conviertas en alguien inmune al juicio. Eso no existe. No porque mágicamente dejes de sentir incomodidad cuando alguien no te aprueba. Tampoco. No porque el mundo deje de opinar. Claro que no. La diferencia real aparece cuando la aprobación deja de ser el volante principal de tus decisiones. Eso es libertad psicológica. No indiferencia. No rebeldía adolescente disfrazada de autenticidad. No convertirte en alguien que desprecia toda opinión. Eso también sería otra cárcel. La libertad real es muchísimo más madura. Poder escuchar sin desmoronarte. Poder decepcionar expectativas sin sentir que desapareces. Poder equivocarte sin interpretar que tu valor colapsó. Poder no gustarle a alguien. Y seguir siendo tú. Eso cambia absolutamente todo.
Porque mientras necesites aprobación como oxígeno emocional, vivirás negociando contigo, siempre. Y negociar contigo demasiado tiempo tiene un precio brutal. Pierdes espontaneidad, pierdes claridad, pierdes energía, pierdes deseo, pierdes paz. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera lo notas mientras ocurre. Solo un día te preguntas por qué estás tan cansado, tan confundido, tan desconectado, tan pendiente de todo. Y quizá ahora puedes ver algo incómodo pero liberador. No siempre era la vida. A veces eras tú intentando ser aceptable para demasiadas audiencias. Eso agota brutalmente, porque no puedes estar presente mientras simultáneamente estás administrando percepción. No puedes construir autenticidad mientras constantemente te editas. No puedes descansar si tu valor sigue dependiendo de evaluación externa. Eso simplemente drena. Y aquí quiero decir algo profundamente importante. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto para salir de esto. Eso tranquiliza muchísimo, porque mucha gente escucha conversaciones así y piensa, entonces tengo que dejar de importarme todo. No, no se trata de matar sensibilidad, se trata de dejar de entregarle tu identidad. No se trata de dejar de querer conexión, se trata de no vender autenticidad para conseguirla. No se trata de no escuchar feedback, se trata de que feedback no defina valor. Eso es completamente distinto. Y quizá lo más importante es esto. Muchísimas personas que viven buscando aprobación no son superficiales, son profundamente sensibles. Perciben mucho, sienten mucho, registran mucho, y precisamente por eso aprendieron a modularse tanto. No porque sean falsas, porque sienten demasiado el impacto del rechazo. Eso merece muchísima compasión, porque si te reconociste aquí no quiero que salgas pensando, qué patético, qué dependiente, qué ridículo. No, quiero que entiendas algo. Probablemente este patrón alguna vez intentó protegerte del juicio, de la vergüenza, de la exclusión, de la humillación, del dolor de no pertenecer. Eso es profundamente humano. Pero una estrategia que alguna vez protegió puede empezar a limitarte brutalmente después. Y reconocer eso no es condenarte, es crecer, porque ahora quizá puedes empezar a elegir distinto. No perfecto, distinto. Y ahí es donde todo cambia. No cuando ya no sientes miedo, cuando dejas de obedecerlo automáticamente. Quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Qué parte de tu vida cambiaría si dejaras de necesitar demostrar tanto? No idealmente, de verdad. Tu trabajo, tus relaciones, tu imagen, tus decisiones, tus límites, tus tiempos, tu descanso, tus opiniones, tu forma de vestir, tu creatividad, tu voz, porque probablemente la respuesta sea mucho más grande de lo que imaginas. Y eso dice muchísimo, porque revela cuánto espacio ha ocupado la aprobación en silencio. Aquí aparece algo profundamente hermoso. Cuando dejas de perseguir aprobación compulsivamente, aparece energía, energía real. La energía que antes se iba en editarte, compararte, demostrar, sobrepensar, complacer, congelarte, performar, de pronto vuelve espacio interno. Y con ese espacio empiezan preguntas nuevas. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me importa de verdad? ¿Qué ya no quiero sostener? ¿Qué versión mía estaba esperando permiso? Esas preguntas reconstruyen identidad. Y sí, al inicio puede sentirse raro, porque vivir sin tanto guión externo genera incertidumbre. Pero esa incertidumbre es muchísimo más sana que una vida completa construida desde performance, porque al menos ahí estás tú, no personaje, no versión optimizada. Tú, imperfecto, humano, real. Y eso vale muchísimo más que aprobación frágil, porque la aprobación cambia, la moda cambia, la opinión cambia, la gente cambia, las audiencias cambian. Pero si construyes relación contigo, ahí aparece una estabilidad completamente distinta, más limpia, más profunda, más silenciosa, más libre. Y quiero decir algo con mucha claridad antes de cerrar. Buscar aprobación no te hace débil. Quedarte atrapado ahí sin cuestionarlo sí puede costarte muchísimo. Pero el hecho de reconocerlo ya cambia algo enorme, porque ahora puedes ver el patrón. Y lo que se puede ver, se puede transformar. No rápido, no mágicamente, pero sí conscientemente. Y quizá eso era exactamente lo que necesitabas escuchar. Que no estás roto,
No eres insuficiente. No eres demasiado dependiente como etiqueta definitiva. Eres humano. Y probablemente aprendiste a buscar afuera una seguridad que adentro todavía necesita construirse. Eso cambia completamente el tono, porque ya no se trata de avergonzarte, se trata de volver a ti. Si este video te hizo pensar en alguien que vive agotado intentando ser suficiente para todos, compartirlo puede ser una forma muy real de cuidado. Y si algo de esta conversación te habló directamente, quiero leerte. No una respuesta perfecta, una honesta. ¿Cuál de estas 5 formas de autosabotaje sentiste más fuerte? Y si este tipo de conversaciones profundas, humanas y sin ruido superficial es exactamente el espacio que estabas buscando para entender cosas que llevabas tiempo sintiendo, ya sabes que aquí hay mucho más para seguir explorando juntos. Pero más allá de eso, ojalá hoy te lleves una verdad simple. No naciste para convertir tu vida en una audición permanente para sentir que mereces existir.